Gracias. Mejor. Pues quería haberosla cantado, pero tengo la voz fatal, así que me voy a disculpar de antemano por eso. He elegido esta canción, Get Lucky, porque nos la ponían cada mañana en Singularity University, en una base de la NASA, rodeado de Navy SEALs, con los ingenieros de la NASA, con Google AI. Nos juntamos allí 80 chavales de 40 países para intentar generar proyectos de impacto positivo en la humanidad. Y la verdad es que lo que surgió de allí es impresionante. Deberíais verlo porque es realmente interesante, el cambio de mentalidad. Como esta, cada vez que la escucho me recuerda a aquello, me traslada allí, y como mi intención era trasladaros a todos vosotros a esa forma de pensar durante los próximos minutos, pues me parecía que la canción era de lo más conveniente. Pero también hay otra razón. El título de la canción es Get Lucky. Get Lucky, que básicamente quiere decir que tengas buena suerte. ¿Y por qué deberíamos tener buena suerte? ¿Por qué deberían tener buena suerte nuestras organizaciones? Bueno, pues si atendemos a lo que dice Dave Rose, va a hacer falta algo más que buena suerte para conseguir que muchas de nuestras organizaciones sobrevivan. Dave Rose dice que cualquier empresa que esté diseñada para triunfar en el siglo XX está abocada al fracaso en el siglo XXI. Y eso es bastante heavy. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan distinto realmente el siglo XX al siglo XXI? Pues yo creo que sí, es muy diferente. Para empezar, los retos son distintos. Hasta el siglo XX el reto era básicamente escalar la eficiencia. Pero eso tenía un horizonte temporal claro. Escalar la eficiencia quiere decir conseguir hacer esto un 5% más barato en menos tiempo, pero el próximo 5% de eficiencia nos va a costar muchísimo más, y más si competimos a nivel internacional. Con lo que parece que no era sostenible. Y por eso muchas empresas, en el límite de la rentabilidad, empezaron a invertir un montón de dinero no en eficiencia, sino en innovación. Además, hasta el siglo XX, la demanda era más o menos predecible. Las empresas, de alguna manera, iban por delante de la demanda, porque hacían proyecciones y sabían más o menos cuál iba a ser el comportamiento. Pero ahora hemos entrado en un escenario completamente distinto. Nos hemos hiperconectado, estamos globalizados, y los escenarios a los que nos enfrentamos son complejos, impredecibles. Y son tan impredecibles que, por potente que sea hoy una empresa, independientemente de la trayectoria que haya tenido, nada garantiza su porvenir mañana. De hecho, cada poco amanecemos viendo cómo grandes mastodontes o empresas con una trayectoria histórica muy larga pues caen. Valga como ejemplo la empresa de Kongo Kumi. Kongo Kumi es una empresa japonesa que operaba en el sector de la construcción y que sobrevivió 1400 años, hasta que en 2006 tuvo que cerrar. Bueno, cerró, se vendió a otra empresa. Yo creo que es una metáfora interesante de lo que está pasando. También está pasando mucho en Estados Unidos. Las empresas del S&P 500 han bajado su vida de 70 años más o menos en 1920 a unos 15 años en la actualidad. Y se dice que si esta tendencia continúa es posible que de aquí a 10 años el 40% de las empresas del S&P 500 desaparezcan de esa lista. Así que las cosas están cambiando, pero es que además están cambiando muy rápido, mucho más de lo que somos capaces de intuir. Ray Kurzweil es un genio inagotable, es uno de los fundadores de Singularity University, es director de innovación en Google. Y este hombre propone la curva que se llama la curva de los retornos acelerados. Es una curva que se apoya en la ley de Moore para describir cómo las tecnologías de la información multiplican su eficiencia mientras reducen o dividen sus costes. Eso es lo que se llaman las tecnologías exponenciales. Y son las que justifican que un superordenador tenga una vida útil máxima de 2 años, o que los teléfonos que tengáis en vuestros bolsillos tengan mayor capacidad de computación que todos los ordenadores que había en 1970. O que, si se os estropea el ordenador, sea muy posible que compréis otro porque seguramente conseguiréis más por menos. Ahora, al final del siglo XX estábamos en lo que Ray Kurzweil llamaba la primera mitad de la tabla, de esta tabla en concreto. Lo que estaba fraguándose todavía no se detectaba, no había superado el límite de usabilidad y nada hacía pensar en lo que podía ocurrir después. Pero ahora, en el siglo XXI, hemos entrado de lleno en la segunda mitad de la curva. Y esas tecnologías empiezan a ser masivas, empiezan a utilizarse por todo el mundo, empiezan a tener un crecimiento exponencial que es violento y que es muy poco intuitivo. En Singularity hablábamos muchísimo de esto de las tecnologías exponenciales, porque son las que explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero más que describir esas tecnologías que son preciosas, impresionantes, que es imposible estar al día con ellas, lo que me gustaría es describir rápidamente el tipo de impactos que están teniendo de una forma simplificada. Se han hablado aquí hasta ahora de, por ejemplo, de la desmaterialización y la digitalización. Un ejemplo muy bueno para entender esto. Perdón, os voy a hablar de las 6 de las tecnologías exponenciales. Una de estas, un ejemplo muy bueno para entender la desmaterialización es el ejemplo de la música. Antes la música tenía un soporte físico, un vinilo, y llegó un momento en que se digitalizó, que se convirtió en un soporte virtual.
un soporte digital. Entonces, de materialización y digitalización, que llevaron al siguiente paso, que fue la demonetización. Ya la gente empezó a no pagar por la música, lo mismo que por los periódicos online. Querrían tener un modelo de negocio, pero tienen que ser gratuitos. Y a partir de ahí es cuando la cosa empieza a cambiar sustancialmente, porque cuando las cosas son digitalizadas y demonetizadas, empieza a democratizarse su uso. ¿Qué quiere decir? Pues que se produce un cambio absolutamente fundamental en la forma de hacer negocios. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta hace poco las organizaciones básicamente funcionaban de esta manera. Se identificaba o se juntaba un bien, un activo, una fuerza de trabajo y se le ponían unas barreras legales. Y se daba un acceso por goteo a estos bienes o a estos recursos escasos. Pero ahora estos bienes estamos diciendo que son universalmente accesibles, con lo que esto de las barreras legales ya no funciona. Esto de la escasez o de la carestía pues empieza a no ser negocio. Y eso es lo que está ocurriendo en muchísimos modelos y en muchos sectores. Luego hay una más, que es la desintermediación, que me parece que es de lo más interesante que está ocurriendo. Marc Andreessen, un inversor de Silicon Valley, dice que el software está comiéndose el mundo. Yo creo que ya en este momento podemos decir que el software peer-to-peer, las plataformas peer-to-peer, como Airbnb o como Uber, son las que se están comiendo el mundo, se lo están desayunando. Hablaba antes de la primera mitad de la curva y de la segunda mitad de la curva, y eso es lo que describe la siguiente D, la deception, la imposibilidad de comprender a la vista del ritmo del primer tramo lo que va a ocurrir después. Y la última, perdón que vaya así de rápido, es la de la disrupción, la famosa disrupción. Y yo creo que para explicar esto de la disrupción hay una cita que me gusta mucho, que me parece que es muy válida, que es la de Susan Sontag, que dice que las únicas respuestas verdaderamente interesantes son las que son capaces de destrozar a las preguntas. Bueno, pues con el tema de disrupción pasa exactamente lo mismo. Las empresas y las propuestas disruptoras ofrecen soluciones que destrozan las premisas en base a las cuales se basaban las soluciones anteriores y son capaces de crear industrias completamente nuevas y destrozar las industrias previas. Y estos agentes, los agentes disruptores, están reescribiendo la historia de cómo se hacen negocios en tan solo 10 años. Con sus productos, con sus tecnologías, con sus modelos de negocio, con sus arquitecturas organizacionales. Son lo que llamamos las organizaciones exponenciales. Un nuevo tipo de organizaciones que mientras otras están en declive absoluto, a estas parece que no les afecta, o más bien al contrario, consiguen unos ritmos de crecimiento que parece que van en paralelo al crecimiento de esas tecnologías exponenciales que describíamos y que tienen resultados y capitalizaciones que multiplican por 10, por 20 o hasta por 400 a sus competidores tradicionales. Estas son algunas de las, en el grupo de expertos de organizaciones exponenciales hemos hecho una lista con las 100 empresas americanas que están, digamos que tienen esas cualidades de exponencial. Si os interesa el tema, os recomiendo este libro, que es el que da origen a todo el grupo de organizaciones exponenciales, y si tenéis también interés podéis buscar en la web que está ahí descrita a los miembros, a los expertos, miembros de esa red. Así que estamos en un contexto un poquito diferente. Estamos entendiendo que los retos son distintos y que pasamos de escalar la eficiencia a escalar, como dice John Hagel, el aprendizaje y la innovación. Concretamente dice que ya no se trata de escalar la eficiencia, sino de crear, compartir y aprovechar el flujo constante de conocimiento y de talento que les puede permitir escalar la eficiencia, el aprendizaje y la innovación. Hemos pasado, y continúo citándole, de la escasez, del stock, del hard, del push, a la abundancia, al flow, al soft y al pull. Y todos estos retos nuevos, evidentemente, necesitan sistemas operativos nuevos. Para convertir en red, la jerarquía aporta poco valor. No cabe duda de que es valiosísima para escalar o para temas de eficiencia, pero en lo que tiene que ver con innovación y lo que tiene que ver con cambio, pues no aporta valor. En cambio, lo que aporta valor es empezar a trabajar en red. Pero trabajar en red no quiere decir trabajar conectado a Internet, evidentemente. Trabajar en red quiere decir redistribuir de una forma completamente distinta, conectar de una forma completamente distinta las personas, las capacidades, los recursos, los talentos, las motivaciones, etcétera. Para ilustrar la importancia de estas conexiones nuevas, me gusta mucho este ejemplo. El ejemplo de los átomos de carbono, que en función de cómo los conectes y los reconectes, dan resultados completamente distintos con propiedades completamente distintas. Desde el diamante al grafeno, al grafito o al carbón. Como decía mi compañero anterior, son las conexiones las que marcan las prioridades, por lo que son las conexiones los que marcan la diferencia. Otro ejemplo que también ha salido es las conexiones cerebrales. Nuestro cerebro tenemos un tipo de conexiones para lo que es sistemático, para lo que es eficaz,
eficaz para lo que es de gran ancho de banda, que son las conexiones consolidadas, pero el aprendizaje, la creatividad, la imaginación no va por ahí. Eso requiere conexiones nuevas, conexiones entre capacidades, entre motivaciones, entre talentos que están hasta ahora desconectados. Así que debemos empezar a poner un poco en cuestión la jerarquía para lo que tiene que ver con el cambio y con la innovación, porque, como decía antes, funciona para unos objetivos, pero para otros no solo es inútil, sino que es un verdadero impedimento. Debemos dejar atrás las jerarquías tectónicas y empezar a trabajar con jerarquías líquidas. Y un ejemplo muy interesante de las jerarquías líquidas es el pelotón ciclista, que tienes unos miembros que en cada etapa tienes un líder de etapa, porque es el más capaz, el más apto para esas condiciones, y esos líderes de etapa van rotando de forma sistemática. Claro que no es fácil esto del pasar de un sistema centralizado a un sistema descentralizado para la innovación. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en esto llevo trabajando unos años, de hecho es por lo que me dieron el premio en Singularity University, y a partir de ahí, desde hace unos años, hemos creado una herramienta que se llama Hushin, para intentar precipitar precisamente esas formas, esas nuevas conexiones, las conexiones que podrían marcar la diferencia. El objetivo que nos marcamos básicamente es mejorar la suerte de los que quieren mejorar las cosas. ¿Y por qué digo la suerte? Pues porque en grandes empresas descentralizadas, virtualizadas, es muy difícil que esos agentes se encuentren. Y esas conexiones serendipíticas, esas conexiones aleatorias, random, entre perfiles y capacidades desconectadas, son los que marcan la diferencia, son los que dictan las capacidades de innovar de una organización. Así que son cada vez más escasas, porque las empresas están descentralizadas, globalizadas, virtualizadas, pero sin embargo son las más importantes. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hemos hecho para intentar precipitar ese tipo de conexiones nuevas? Bueno, pues en primer lugar, la idea es identificar el talento, la motivación, estén donde estén de la organización, y a partir de ahí intentar identificar complementariedades y afinidades. Y cuando se produzcan coincidencias o solapes, damos avisos, damos a la gente todo tipo de excusas, de motivos y argumentos para que se animen a conectarse. Y la palabra excusas es para mí fundamental, porque no se trata de generar nuevos canales o nuevos cauces, ya tenemos un montón de medios, de teléfono, el móvil o lo que haga falta, el WhatsApp. Yo creo que las redes sociales no sirven para generar este tipo de encuentros. Lo que hace falta es dar a la gente excusas para que se conecten. Un poco como si fuésemos la Celestina, pero con otro tipo de objetivos. ¿Y qué tipo de excusas son esas? Pues evidentemente las excusas dependerán de los objetivos que nos marquemos. No es lo mismo las excusas que necesitarás para identificar el talento que para conectar silos o para identificar retos de forma colectiva que para hacer perfilados para las contrataciones o que para facilitar la autoorganización de equipos en torno a retos que para tomar el pulso a la organización o incluso para intentar comprender qué es lo que la gente percibe que necesita en términos de formación e intentar identificar en la órbita de la organización quién está deseando, quién es capaz y quién podría asumir esa formación. Casi cualquier cosa que quiera una organización, casi cualquier cosa que quiera una persona, somos capaces de sintetizarlo. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, pues os lo voy a explicar. Partimos de las necesidades o de las oportunidades, a partir de ahí identificamos capacidades y motivaciones y a partir de ahí complementariedades y afinidades. Y para explicároslo he traído este esquema de Stanford que habla de la importancia vital de combinar por un lado las motivaciones y por otro lado las capacidades. No es suficiente con que la gente sea capaz y tampoco es suficiente con que la gente esté motivada. Hace falta la combinación de las dos cosas y además hace falta detonantes para que esos cambios de comportamiento se inicien. Entonces, vemos que para que el cambio de comportamiento de una persona ocurra tenemos que tener motivaciones, capacidades y estos detonantes. Vale, ¿cómo sabemos quién es la gente capaz? Bueno, pues evidentemente preguntaremos a la gente cuál es su perfil, cuál es su departamento y cosas de esas, pero sobre todo lo que vamos a hacer es preguntar a la gente con la que sueles trabajar, a los expertos de área, a la gente de tu departamento, y iremos haciendo una búsqueda que se llama piramidal en el conjunto de todos los empleados, en un departamento, en otro departamento, por funciones específicas, y en base a lo que la gente, las recomendaciones que la gente vaya haciendo, obtendremos un primer nivel de recomendación. Y luego volvemos a preguntar a esta gente, oye, ¿quién crees que está más capacitado para esto? ¿Quién crees que puede tener más interés, etcétera? Y así vamos, mediante un sistema de búsqueda interna piramidal, dando con candidatos altamente capaces. Pero es que además estas búsquedas las podemos replicar fuera o alrededor de nuestras organizaciones, con clientes, con proveedores, con exempleados, con startups o con ámbitos análogos, que es especialmente interesante para encontrar posibles respuestas análogas a los problemas que estamos enfrentándonos.
y luego las podemos combinar todas ellas, con lo que el tema de identificar las capacidades lo hemos resuelto. Claro que todas esas relaciones entre unos y otros pueden ser especialmente complejas, con lo que necesitábamos un sistema, una interfaz que redujera la complejidad y que simplificara todo este proceso. Y lo encontramos en el quién es quién. Si lo recordáis, el quién es quién es un juego muy sencillo por el cual vas haciendo una serie de preguntas, de filtros, que te van ayudando a descartar personas y a ir perfilando o encontrando los candidatos que buscas. Bueno, pues nosotros funcionamos de una forma un poquito parecida. Tenemos un sistema de preguntas a través del móvil. Por ejemplo, puedes recomendar a alguien que crees que podría marcar la diferencia en este ámbito y en base a eso, pues en base a toda la construcción colectiva de esas respuestas vamos identificando a personalidades. Y además, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que dos perfiles se conecten? Bueno, pues desde luego, para que un perfil, para que una persona se mueva, cambie su comportamiento, ya hemos dicho que es motivación, capacidad y detonante. Para que dos perfiles se encuentren, tienen además que ser complementarios y tienen que ser afines. Hay gente, no sé exactamente quién decía, que nos conectamos en base a nuestras afinidades para aprovecharnos de nuestras diferencias. Bueno, pues eso es exactamente lo que pensamos que tiene que ocurrir. Tenemos que buscar complementariedades y afinidades. Y las afinidades, de nuevo, pues ¿cómo las conseguimos? Pues simplemente preguntando a la gente. Haciendo preguntas como, oye, dime gente con la que nunca has trabajado antes y con la que crees que podrías aprender un montón trabajando. O dime gente con la que nunca has trabajado y crees que podrías llevarte bien, ¿no? Entonces, un sistema inteligente de preguntas que se van reformulando en base a todas las respuestas que va dando la gente nos permite acotar muchísimo e identificar y permitir exponer o dar a la gente excusas para que se conecten. Excusas que están siempre sintetizadas en base a estos patrones. La complejidad siempre está basada en principios muy sencillos. En este caso es complementariedad, perfil, motivación, afinidad y credibilidad. Y a todo esto le sacamos jugo en forma de pistas personales, que solo vas a recibir tú, que son una especie de espejo aumentado que sirven para la mejora. Y luego pistas interpersonales que serían como la celestina de las pistas peer-to-peer, que siempre funcionan en positivo y sirven de nuevo como excusas y argumentos para que la gente se encuentre independientemente de donde estén, dentro, fuera, arriba, abajo, en un lado o el otro de la organización. Y luego las últimas son las narrativas colectivas. Las personales, pues se piensa en el conjunto de la organización que tu aportación concreta podría ser determinada en este ámbito, en este proyecto, tienes interés por trabajar en él. Y luego, como decía, pues las pistas interpersonales, gente a la que le interesan los mismos retos que a ti y que piensan que podéis compartir alguna afición. O gente, siempre de esta forma propositiva, gente que tiene una credibilidad equiparable a la tuya y que le interesan los mismos proyectos que a ti. O gente que trabaja en el proyecto que te interesa y que piensa que puedes echarle una mano. La idea es ir acumulando argumentos y excusas para que luego, si os encontráis por el pasillo, o si no os encontráis, os busquéis. Porque, de nuevo, son este tipo de conexiones las que son capaces de marcar la diferencia. En azul, las narrativas colectivas. Estas cumplen la función del self-consulting, que me parece un concepto súper interesante y cargan todavía más de argumentos al cambio, digamos, a la innovación, etc. Son la síntesis inteligente de todas las emociones y todas las aportaciones de todo el colectivo. Y bueno, pues en definitiva nuestra intención es hackear la serendipia, escalar la serendipia y conseguir que las organizaciones empiecen a trabajar de una forma un poquito menos tectónica y un poco más como un aeropuerto o como un enjambre, ¿no? Que se organiza y se autoorganiza en base a proyectos, motivaciones, capacidades, deseos de colaborar, intereses compartidos, afinidades, etc. Este es el link. Ya estamos trabajando con grandes empresas y podemos trabajar con casi cualquier tipo de empresa, así que si tenéis alguna pregunta o un interés, pues podéis contactar con nosotros en estos links. Muchas gracias. Gracias, Diego.